Un gusto saludarlos, mis estimados y estimadas quindianas y quindianos. Hoy estamos con una invitada muy especial, Samaria Márquez, una de las mujeres que tal vez ha dejado más huella en el mundo de la literatura y desde luego en la identidad cultural quindiana y que nos hace sentir orgullosos desde la Secretaría de Cultura de poderla presentar, además, como la primera de esta serie de podcasts en las que vamos a estar mostrando a diferentes hombres y mujeres que han aportado con su trabajo, con su conocimiento, con su experiencia a consolidar la quindianidad, la identidad cultural que nos hace sentir orgullosos y que hoy queremos evidenciarla a través de estas mujeres y hombres. El turno es para Samaria, así que sin más preámbulos, comencemos. Samaria, ¿cómo estás? Feliz de estar acá, feliz de estar con ustedes, un poquito atemorizada porque ya olvidé lo de las cámaras, pero es que no solamente olvidé lo de las cámaras, he olvidado tantas cosas ya en mi vida. Con tal de que no haya olvidado la literatura que la ha engrandecido, con eso vamos nosotros muy bien. Así que con esto quiero también presentarles a una compañera que nos está dando luz y también desde luego norte en esta entrevista, que además es la jefe de Patrimonio y Arte, la estimada y reconocida Diana Giraldo. ¿Cómo estás? Hola, doctor Felipe, Samaria. Qué bueno este espacio tan maravilloso, además un espacio donde hoy una mujer es la invitada y una mujer que ha abierto brechas y caminos en la literatura y no solo en la literatura de este territorio, sino en la literatura a nivel nacional e internacional, y eso nos enorgullece, que una quindiana, porque además nacida en el Edén tropical. ¿Y el Edén tropical, que cuál es? La Tebaida, mi pueblo, porque es que la Tebaida tiene apellido, lo reconocen como la Tebaida, mi pueblo. La Tebaida, mi pueblo. Bueno, comencemos un poco para darle auge a los que nos están conectando y están viendo en este momento. Contémosle a la gente un poco más quién es Samaria Márquez, y eso que nos lo cuente directamente la invitada. ¿Quién es Samaria Márquez? Samaria Márquez fue alguna vez niña, ya no me creen, ¿no es cierto? Han pasado tanto tiempo de cuando yo fui niña que por eso empecé diciendo que olvidé muchísimas cosas. Nací el 17 de septiembre de 1948 en La Tebaida. Fue una infancia difícil, no difícil económica, pero es que resulta que sí teníamos dinero, pero no teníamos qué hacer con él, porque al vivir en una finca todo estaba solucionado y los padres y abuelos, la plata les servía solamente para levantar la almohada o cuñar el colchón, porque fuera del territorio de Tebaida no conocían nada que hacer. A mí me echaron del colegio de las Teresitas en La Tebaida. Oiga, pues, para los que los han echado del colegio, todavía hay esperanza. Si eso le pasó a Samaria y a usted lo echaron del colegio, con seguridad va a ser un gran escritor. ¿Y por qué la echaron? Me echaron porque cuando tenía 12 años me gané el Premio Nacional Pepa Alfa de cuento. Y eso era manejado por Gonzalo Arango, que era nadaísta. Ok. Y en un análisis absolutamente absurdo, llegaron a la conclusión que yo era dañina. La monja le dijo a mi mamá, ve a Laurita Jaramillo. Para Zulmita hay cupo, para Samaria el año entrante no. Dijo, mamá, ¿por qué? Dijo, véase, espere, le explico. Samaria se ganó un premio nadaísta. Los nadaístas fuman marihuana y se jodió el colegio. Para los que no saben, el nadaísmo, además, es una corriente filosófica muy interesante, muy y que además de Colombia se aportó y de al hecho mundo. Nació dentro de las urdimbres colombianas y se aportó al mundo, y desde luego ha tenido sus detractores precisamente porque las posiciones suelen enmarcarse en líneas ideológicas complejas para lo que llamamos el sistema o el establishment, y pues desde luego en una época en la que hablar de revolución y transformación era ponerse un polígono en la espalda
no hubiera querido estar en tus zapatos, Samaria, habiéndote ganado un premio nadaísta a tan corta edad. O sea que tu infancia y tu niñez además fue contestataria. Eh, yo creo que lo primero que aprendí en la vida fue a contestar con dureza, porque por una razón que no entiendo, toda la niñez me sentí atacada. Puede que no hubiera estado atacada. Y yo amo a mis tías y amo a mi familia, los amo con todo el corazón, pero aportaron a veces recuerdos no muy gratos. No concebían que una persona se pudiera dedicar a escribir. Por ejemplo, mi mamá me decía, vea, mijita, y a usted que le gusta tanto escribir, ¿por qué no estudia una carrerita de la cual pueda comer? Porque así, cuando tenga para comer, es más libre para escribir. Fuerte, fuerte esa premisa. Y ¿En qué momento Samaria decide definitivamente dedicarle la vida a las letras? yo me fui a Cali a estudiar a la Universidad del Valle. Me tocó las rebeldías de los años 60 y allí... Pero ya venías metiéndote con el nadaísmo, o sea que no fue tan complejo esa rebeldía. Realmente yo nunca estuve en el nadaísmo, ojalá me hubieran recibido, pero era que era una niñita muy tonta y muy ilusa. O más bien inocente, Sí, por la, edad, entonces, la corta edad. a mí no me recibieron en el nadaísmo y qué pesar que no me hubieran recibido, no por ellos, sino por mí, porque la verdad es que si hubo retraso en la cultura fue porque no escuchamos ni a Gonzalo ni a Angelita. Y si alguna vez la escuchamos, no las entendimos. Es que muchas de las cosas que yo leí cuando estaba chiquita las estoy entendiendo ahora. Es que realmente Colombia sí tenía una posición tan de avanzada en la cultura. Teníamos en Barranquilla la Cueva del Humo y estaba, como todos saben, Gabriel García Márquez. Teníamos en Cali, paralelamente con eso, a Gustavo Álvarez Gardiazabal. Teníamos en Medellín a Gonzalo y Angelita, pero también teníamos a un obispo que se llamaba, no lo recuerdo, pero era un obispo que fundó el colegio mío, que era el Colegio de las Teresitas, y que entre todos, entre los obispos y algunos curas de olla, acabaron con esa incipiente filosofía y ahí tuvieron las consecuencias por más de 30 años, por más de 30 años. Fue así como nosotros tuvimos mucho mejor cultura que Buenos Aires y ahora Buenos Aires nos lleva cantidad de años luz en cultura, a tal manera que somos nosotros los retrasados hoy en día por cuestiones administrativas gubernamentales, pero todavía estamos a tiempo. Yo espero que estemos a tiempo. Samaria, ¿de dónde cree usted que nace ese sentir de mujer para escribir, para ser una narradora y llegar hasta donde... Imagino que usted nunca imaginó alcanzar tantas... Yo no creo en el sentir de mujer. No, eso se escribe o no se escribe. No se escribe con el sexo, ¿no? Se escribe con la cabeza. Entonces, realmente yo nunca me sentí mujer o, como dicen los hombres, hembra para escribir. Yo me sentí Samaria Márquez Jaramillo, una niñita de la Tebaida que había aprendido a leer y a escribir con una señora Aura Ospina, que el cura del pueblo que se llamaba Ramón Echeverri le prestaba libros, y que mis tías y primas, las Jaramillo, que eran muy cultas y habían ido a Europa y tenían otra manera de mirar la vida, le ayudaron y logré salir adelante de la mano de todos. Pero nunca me sentí mujer para escribir, me sentí escritora. Ese es un tema bien importante porque claramente hoy el mundo de la literatura está de acuerdo a unos cambios de la globalización muy complejos y en el que en definitiva con seguridad vamos a ver en los próximos años unas nuevas tendencias muy interesantes
¿En qué momento Samaria empieza a decidir dedicarse un poco a la dramaturgia? Porque manejar la línea literaria de dramaturgia exige muchísimo a la hora de hacer los paralelos de tiempo, de modo, de lugar. ¿En qué momento dices, vamos a trabajar duro esta Cuando dramaturgia? llegué a Cali, teníamos gente joven. Gustavo Álvarez Gardiazabal era un muchacho de 17 años en esa época. ¿Cuánto tenía Samaria? Ah, ¿Cuánto tenías ahí? 16 como Gustavo. Ok. Entonces, era una de dos cosas, o triunfar o regresarme. Y no se iba a triunfar por las piernas ni por la carita, se tenía que triunfar por lo que se sabía, por los conocimientos que tuviera. La verdad es que yo no tenía muchos, pero sí tenía muchas ganas de aprender. Y estuve siempre oyendo y oyendo. Alguna vez en una presentación que era Las sillas de Ionesco, que dirigía en esa época Enrique Buenaventura, yo hice 2 o 3 preguntas, tenía 17 años, y Enrique dijo, oiga, que se ponga de pie, él aquí hizo las preguntas. Yo creí que me iba a regañar y dije, yo dijo, la felicito, me dio la dirección, yo fui a su casa y empecé a escribir. Ok. Es cuestión de coincidencias. Aquí también hay una idea subyacente muy importante y es la necesidad de estar en constante intercambio, porque desde luego Samaria venía con el talento, desde luego, la capacidad, digamos, intelectual para desarrollar. Pero fíjese ante la pregunta que ella dice en el Valle del Cauca en Cali, cuando logro tener ese encuentro con Gustavo Álvarez Gardiazabal. Si tal vez no se hubiera dado, con seguridad se hubiera pospuesto, no creo que negado, pero sí tal vez pospuesto todos estos sentires. Maestra, en ese orden de ideas, vamos a contarle además a la audiencia, ella empieza a hacer un trabajo, además de la dramaturgia, alrededor de la metaficción, muy complejo, que desde luego ya estamos hablando de líneas literarias que exigen además de un conocimiento y una experticia mayor. ¿Cómo fuiste desarrollando esa línea en metaficción? Yo no me encontré con la metaficción. Yo creo que la metaficción me encontró a mí cuando el terremoto de Armenia, yo lo cubrí como periodista y no teníamos ni luz ni agua en Armenia. Cuando llegó la energía, yo entré a un chat y empezaron a preguntarme qué había pasado con el terremoto, cómo había ocurrido, qué era lo que esperábamos, bien o mal, del terremoto, cómo iba a ser la vida después. Y yo recuerdo que empezamos a las 7 de la noche y eran las 9 del otro día y seguíamos conversando en ese chat todos. Cuando ya cerraron el chat o nosotros nos despedimos, un amigo me dijo, oye, aquí tienes una excelente novela. Y yo le dije, la tienes tú tal vez porque yo no la tengo. Él me dijo, te la voy a mandar, y me mandó todo lo que yo conté. Okay. Era inevitable que como persona, como ser doliente, como aquella que había salido gritando por la calle buscando dónde estaban los hijos, yo me inmiscuyera en la novela. Luego fue el cómo yo contaba la novela y contaba cómo iba contando, que es lo que se llama metaficción. Metaficción es eso, se cuenta algo y se cuenta cómo y por qué se cuenta. O sea, el autor no se desaparece, el autor sigue desde el principio hasta el final hablando su novela como la hablé allá. Yo no sabía que eso era metaficción. Que no es lo usual. No. No es lo usual y exige mucho de un escritor. Pues claro, como 4 meses corrigiéndome. Samaria, Yo mismo. ¿cómo el trabajo periodístico suyo ha influido en la escritura? Dicen que el periodismo es una beta de la literatura. Allí muchísimos tuvimos la dicha de tener algunos jefes muy importantes en la literatura. Cuando yo salí de trabajar con los Lloreda y me fui a trabajar con los Capurro
al periódico El Pueblo, el director era Daniel Samper Pisano. Daniel me dijo a mí, mira, Samaria, quitándole todos los adornos, todas las metáforas y dedicándote a la pureza del idioma vas a ser muy buena escritora. Y me vine por la noche a la casa y encontré que quitándole los adornos, quitándole las metáforas, yo me quedaba en nada. Entonces tuve que ser escritora. Y ahí empiezas a desarrollar, ¿qué? También crónicas, me imagino, como un ejercicio literario. Sí, sí. Sobre todo que me asignaron el área de arte y eso sí es para disfrutar y gozar. Y también dentro de las novelas que usted escribió hay una que tiene un título además particular, que se llama Ojos de gata ciega. ¿Por qué ese título y en qué se enmarca la novela? Yo he tenido 6 novelas. De las 6 novelas, 3 tienen los premios más importantes que han llegado a Colombia. Yo con la primera, que es la novela del terremoto, por la cual me decían que era una maestra de la metaficción en el mundo, y yo nunca sabía que era metaficción en esa época. Entonces con esa me gané el premio Mario Vargas Llosa. Mario mismo me lo entregó en Miami, aterrado de que una niñita que venía de la Tebaida con esta historia no hubiese aprendido, y es de esas cosas inexplicables que pasan en la vida. Ese fue uno. Luego me dio a mí por escribir la historia de España, a mí, de la Tebaida, que había ido una vez a España, pero que conocía Madrid, Olé y las Castañuelas, pero nada más. Eso es lo que llaman en España la España profunda. Con esa me gané maestros de la novela histórica. Pero luego hay una historia que es Ojos de gata ciega. Ojos de gata ciega nació sin nombre, creció sin nombre. Y un día la regalé a una oficina y me la devolvieron por mala calidad, que porque hablaban muchísimas personas y no sabían de novela polifónica. Yo la cogí y llegué llorando. Mi esposo, que duele decir era, un excelente escritor, me dijo, préstamela. Yo la mandé a un concurso aquí en Colombia. Él mismo me redactó la carta, pero cuando llegó al nombre me dijo, ¿y qué novela es? Le dije, pero si ya la leíste. Me dijo, ¿y el nombre? Le dije, pues como no sirve para nada. Y yo le dije, dime lo que para ti es absolutamente inservible. Y él dijo, pues más inservible que los ojos de una gata ciega no hay. Y ahí surgió el nombre. Y ahí fue cuando, por primera vez en el Quindío, alguien les trae un premio nacional de literatura, que fui yo en el Ministerio de Cultura. ¿En qué año fue? Ahorita yo sigo actualmente a la Premio Nacional de Novela. Oh, ya. Que además, para los que saben también de literatura, por lo general se escribe en tercera persona, por lo general se utilizan unos tiempos muy particulares. Cuando ya estamos hablando de metaficción, estamos hablando desde luego de una capacidad creativa y literaria muchísimo mayor a la habitual. Y desde luego, cuando hablamos también de polifonías, eso implica también un manejo del lenguaje robusto, que desde luego, además, eso fue algo que Gabriel García Márquez también manejó, y de hecho quienes hemos querido leer, por ejemplo, 100 años de soledad y entenderla, nos toca siempre hacer el mapita conceptual y el árbol genealógico para poder entender cómo funciona, y que además recoge personajes de otras novelas o de otros escritos, que es algo que robustece y nutre muchísimo estos trabajos literarios, que es lo que básicamente nuestra maestra nos está explicando en palabras cristianas, Sí. Por decirlo así. Esto es verdad. ¿Qué sentiste tú cuando Vargas Llosa te entrega a ti ese premio? Que no estamos hablando tampoco de cualquier escritor, por Dios. Cuando una noche del año 2004, un amanecer del 2004, sonó el teléfono y me dijo, ¿Samaria Márquez? Yo le dije, sí. Me dijo, mire, le hablan de el Instituto Iberoamericano de Novela Mario Vargas Llosa.
Sí. Usted acaban de elegir como premio internacional, premio mundial Mario Vargas Llosa por su novela del terremoto. Yo pensé en primer lugar que alguno de mis amigos estaba trasnochándose, no tenía mucho programa y me iba a molestar mi vida. Yo dije, ay, no, ponte serio. Alguna dadaísta queriendo molestar. Sí, y ponte serio. Cuando me despiertes que no sea para eso. Y el señor dijo, no, le estamos hablando. Cuando uno tiene llamadas satelitales, uno se oye a uno mismo. Oye lo que le dicen y uno oye lo que le está diciendo, sí, porque el satélite le devuelve. Cuando yo oí que mi voz, supe que me la había ganado. Me senté y no volví a hablar. Y eso ya es un récord, que yo no vuelva a hablar. Muy bien. Ha tenido usted también una trayectoria de docente. En esa trayectoria de docente, cuando ve uno pasar muchos estudiantes, ¿cierto? Pero que se siembran esas semillitas, ¿cuál de esas semillitas vio germinar? Casi todas las que tuve en un posgrado de la Universidad del Quindío, en donde vinieron algunos muchachos a mirar metaficción y algunos se fueron para Bogotá, otros, casi todos están en el magisterio y están en el área de literatura y yo soy feliz, estoy feliz porque tendríamos que hablar de que no todo tiempo pasado fue mejor. Puede ser muy bueno. Por ejemplo, Samaria Márquez defiende su niñez y defiende la campesina que tiene dentro de sí y ama a su Tebaida, a su pueblo, y ama a sus amigas de la juventud. Ese tiempo pasado fue excelente, pero el tiempo pasado en donde yo les cobraba 2 pesos a mis amigas por hacer acrósticos y cartas de amor, yo no lo quiero repetir, porque es que no hay nada más anticuado que un acróstico. Eso ya está prohibido inclusive en los colegios. Entonces, la literatura, si no hubiera recibido unas sacudidas, yo llamo como unos choques eléctricos, no estuviera funcionando en la manera como está funcionando y no estaba hoy por hoy nosotros los quindianos ubicados en un ranking tan alto como decir que una quindiana, y no lo digo alto por mí, sino por la literatura, está ganándose los mejores premios que hay hoy por hoy. Maestra, actualmente has estado pensando en desarrollar alguna otra obra, escrito literario. ¿En qué estás pensando en esto? Hace como 3 meses recibí una carta de una universidad de Bogotá, en donde me dicen que participe con una novela absurda, de las tantas absurdas que hago yo, en el concurso nacional de novela que ellas van a abrir, y ahí estoy en eso. Ojalá me vaya bien y ojalá pueda traer otro premio acá y ojalá todos entendamos que en literatura lo que soy no es mañana. La misma metaficción ya tenemos como mucha cosa y sí es por lo difícil de desarrollar, pero es que hoy en día lo que se usa es la polifonía. ¿Qué es la polifonía? La polifonía es que un cuento lo cuenten varias personas, cada uno desde su propio ángulo, con sus propias palabras en el mismo texto, mira, la misma hoja, mismo capítulo. Y entonces hay que tener un récord al lado de decir Carlitos va en tal cosa, Pedrito va en tal cosa y Juanita va en otra cosa, porque si no se pierde la autora y se pierde el libro. Y hago además un complemento. Tener la capacidad de asombro en el desarrollo del texto, porque uno, así como cualquier ser humano, uno no amanece de las mismas pulgas todos los días, y ese es el motor de la creatividad para el artista. El artista más profesional es aquel que incluso logra domesticar esas sensibilidades para poder mantenerle la fuerza y el vigor a cada uno de esos personajes, que desde luego es algo bastante exigente. Maestra, qué honor, qué orgullo tenerla en este podcast. Es usted la pionera de nuestra serie de podcast
que vamos a estar haciendo con la Secretaría de Cultura. Contarles que además vamos a tener un taller donde ella nos va a ayudar a nuestras promotoras de lectura para que tengan un nuevo auge y podamos llevar la literatura a otro nivel. Lo que podamos servir para esa nueva novela que estás escribiendo, pues también desde luego todo el honor y orgullo acá desde esta Secretaría de Cultura. Quisiera, antes de que pudiéramos ir cerrando, un consejo, una palabra, una expresión, una experiencia para esas personas que nos están acompañando y que desde luego ven en ti un referente para poder también construir sus proyectos de vida, maestra. Creo que me voy a limitar a Buenos Aires. Buenos Aires no era la ciudad cultural que es hoy, porque había tenido unas inmigraciones muy fuertes que habían acabado con su propia cultura. Decían que los incas descendían de no sé quién, los no sé cuándo, pero que los bonaerenses descendían de los barcos. Y era cierto, de los barcos descendían ellos, y en esa mezcolanza no tenían una propia cultura. Pero resulta que ellos descubrieron el agua tibia, o al menos tuvieron el valor de reconocerlo, que si no se tiene una biblioteca manejada por una bibliotecaria profesional o un hombre, no se podría nunca que los niños cogieran amor a la lectura. Y al no leer, los niños no tienen punto de comparación y no pueden decir si algo es bueno o es malo. En Buenos Aires sabían que la persona que más sabía, y estoy repitiendo el saber, de literatura era Borges. Pero ¿cómo llevar a Borges a dirigir la biblioteca de Buenos Aires cuando Borges era ciego? Y él una vez les dijo, yo sí soy ciego, pero mi cerebro trabaja y mi cerebro habla. Hijo así como a una biblioteca destartalada y mal manejada en Boedo. Boedo es un barrio muy popular de Buenos Aires. Llegó Jorge Borges y construyó una biblioteca que enamorara a los niños, a los jóvenes y a los mayores, que supiera lo que se estaba haciendo, que tuviera amor propio y amor patrio, porque es que a nosotros nos falta el propio y el patrio. Y teniendo en cuenta todo eso, fue Borges, absolutamente ciego, quien hizo de la biblioteca lo que es hoy y lo que es la cultura de Buenos Aires. En términos metafóricos, un ciego con una gran visión. Sí, señor, porque es que la visión, yo creo que la visión es algo que se lleva por dentro, porque es que todos miramos distinto y todos vemos diferente. La manera de ver mía es absurda, absolutamente absurda, y porque yo soy ilógica. Y las personas lógicas, pues analizan, piensan, construyen, diseñan y arrancan. Yo digo, bueno, pues empecemos a ver para dónde vamos y qué hacemos. Si el caso llegamos y arrancamos. Y alguna vez hemos ganado. Bueno, Samaria, una palabra para definir a Samaria. Cerca. Y una canción que le haga vibrar todas las fibras de su corazón. Así es, así. Se llama En esta noche de luna. Es un Bolero, tango. un tango. Es hermoso. Sí, muy bien. Bueno, con este abrebocas los esperamos a que nos sigan acompañando en nuestros próximos encuentros de podcast con grandes personajes. Ya saben, ella es Samaria Márquez, una quindiana en la que nos podemos sentir muy orgullosos y que se sepa una vez más que en el Quindío Sí hay cultura. Bien.